Amigos, ¿qué tal? Sí, soy yo, un moco con patas, pero aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas con nuestro amigo Andrés, un maquinista muy joven que se sube hoy a contarnos un poco, pues, su vocación y el camino que ha seguido hasta llegar a ella. No hablo más, que doy pena. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame un poco, Andrés, ¿en qué familia naciste? Si sois católicos, ¿cuántos hermanos tienes? Sobre todo, ¿de dónde eres? Ok, a ver. Batería de preguntas. Soy de Ecuador, tengo 25 años, mi familia es católica, puedo decirlo de tradición más o menos, aunque mi mamá es un poco más apegada a la iglesia. Somos 6 hermanos y no sé, algo más de... Vale, bueno, si erais una familia de esto que se llama tradicionalmente católica, porque me ha tocado ser así en la vida, digamos que tu educación fue como tal católica o... Bueno, sí, o sea, es que mi madre siempre ha tenido digamos que por familia ha tenido el gusto de que nosotros vayamos a un colegio católico. Vale. Entonces, bueno, enseñanza católica tenía, aunque, ya le digo, es como era lo único que conocía. Peculiar. Sí. Vale. Bueno, ¿qué tal la escuela? Bien, no sé qué más decirle, o sea, era... ¿Eras un chiquillo bueno? No, o sea, sí, era un chiquillo bueno, tranquilo, callado, creo, no hacía mal a nadie, creo. No voy a negar que era muy vago cuando era niño. ¿Y eso? ¿No te gustaba nada estudiar? No, ¿Nada? o sea, Porque había que hacerlo también, sí. ¿no? Porque me mandaban. Había que ir a la escuela. Pues voy, mamá, voy. Eso. Vale, en Ecuador existe el instituto o high school o ¿cómo lo llamáis allí? O ¿El ¿a qué? colegio? El colegio, vale, claro, como era un colegio católico, terminabais toda la educación allí. Sí, era una Vale. educativa, era primaria y secundaria. En la secundaria, cuando tenía que escoger entre digamos, la parte específica de lo que es el Vale, colegio, sí, las opciones. las vale. opciones, yo aún no tenía más o menos claro, sino que ya cuando me tocó elegir, cogí ciencias porque quería ir en contra de todos mis profesores, porque yo era bueno en matemáticas y no quería coger FIMA. FIMA es el física matemática. Vale. Y lo contrario a eso era químico-biólogo. Y un tanto bueno, ellos quieren esto, yo quiero esto, un poco de rebeldía nada más. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué este punto de soy rebelde porque el mundo me echa así? Pues... Sí. ¿Y Hombre, en casa? tenía ¿En casa qué te decían? Mi mamá me Vamos apoyaba. a ver, si Andrés se te da bien las matemáticas, ¿por qué Andrés no haces esto, hijo? Mi mamá me decía, si te gusta y lo quieres, tienes que hacerlo. Y es que también era porque no quería basarme en algo solo simplemente de que me gustaba nada más, ¿sabes? Vale. Sino algo que... Es que también soy de los que me gusta un poco que realmente algo que te cueste hacer. Yo cuando estaba en primer año de químico biólogo, ya al pasar al segundo año, el profesor, una orientadora, dijo que ya vayamos pensando que vamos a seguir en la universidad. Vale. Y yo cuando hice la confirmación, digamos que yo recordé cuando hice la confirmación, una clase de confirmación que me habían dicho una profesora que en la adoración al Santísimo, yo no sabía que la existencia de eso. En la adoración al Santísimo es cuando uno debe tratar con el Señor cosas importantes. Vale. Entonces, nunca había ido a una hora santa, pero por lo que me había dicho, entonces yo decía, bueno, aquí es donde tengo que hacerlo. Fui a una adoración al Santísimo un jueves y yo iba preguntando al Señor cada jueves, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que quieres para mí? Y ya un día cuando el sacerdote estuvo alzando con el Santísimo, haciendo la bendición, por dentro de mí decía, como que el Señor me decía que yo quiero que tú estés aquí
haciendo esto. Entonces, bueno, yo lo tenía clarísimo. Me puse a investigar sobre cómo entrar en el seminario, qué necesito y todo eso. Entonces, yo por el momento yo no lo veía nada mal, porque tampoco en mi ambiente de familia tampoco decían nada mal sobre los sacerdotes, nada de eso. Vale. Pero tampoco le había hecho nada a mi mamá. Yo quería decirle a mi mamá las cosas cuando ya tenía todo seguro. Entonces, después de un mes o más o menos, que había ido al seminario, había preguntado y todo eso, había averiguado que necesitaba firma de mis padres porque iba a salir del colegio como menor de edad, entonces necesitaba eso. Ajá. Y también tenía que terminar el colegio, esas eran las dos cosas que me habían dicho, y tener vocación. Y Tú llegas a casa con tus requisitos, mamá, que... sí, y aún no había terminado el colegio, me faltaba un año. Entonces le dije a mamá porque estaba un poco emocionado con eso. Y cuando le conté a mi mamá se puso a llorar, diciéndome que ella se ha sacrificado tanto en los estudios para que se eche todo a la basura, para que se desperdicie, que ella quería que tenga mi profesión, mi casa, mi esposa, mis hijos, lo de toda madre normalmente quiere, no, ni nada malo en eso, pero digamos que eso me sentó muy mal porque en mi familia mi padre digamos que era un poco, o sea, no estaba casi mi papá en casa y siempre había peleas en mi casa y la única que llevaba adelante de mi casa era mi madre. Entonces con eso yo crecí más o menos y simplemente yo viendo eso, cuando me escuché eso de mi mamá, yo me sentí el peor hijo del mundo. Yo creí que estaba siendo el más desgraciado de todos al hacer lo que yo quería en vez de ser más considerado con mi madre. Entonces decidí dejar a un lado lo de la vocación y justo cuando estaba en el colegio, la misma orientadora se acerca diciendo que en la universidad estatal, en la Facultad de Medicina, están dando la oportunidad de hacer el pre antes de salir del colegio y que ellos no iban a facilitar los papeles. Yo lo vi como que, bueno, aquí es cuando debo hacer lo mío. ¿Y entonces te lanzas? Sí, O sea, rechazas totalmente tu vocación, la dejas totalmente aparcada, sí. pero ¿cómo te sientes? Porque si Dios te llenaba de tal forma que había decidido que ibas a formar parte de su ejército, cuando ya lo abandonas totalmente, ¿cómo te sientes tú interiormente? No voy a negarle que me sentía mal. O sea, hay algo que yo, no sé, siempre le digo el bichito de la vocación, que está ahí, que te ¿Que te toca, pincha? te pincha, sí, pero mm, me sentía mal porque yo era de misa diaria, de ir a la misa y normalmente me recordaba eso. Pero siempre me venía en mi cabeza, en la mente, lo de ver a mi madre llorando. Y bueno, entonces, igual era algo como que todavía no sé muy seguro. Yo decía, bueno, quién sabe, igual de todas maneras puede cambiar las cosas al finalizar el colegio. Vale. Pero, como le dije a mi madre que quería hacer el pre, ella se alegró, me inscribió y hice el pre. Me metí mucho en eso, saqué una nota buena y justo cuando finalizo eso, como digo, mi padre era inconstante en casa, pero estaba más o menos. Mi papá ese día justo dijo que no quería, ya no quería estar en la casa y que me dijo algo que me dolió mucho en ese tiempo, que era que si así yo estudie, yo no iba a llegar a hacer nada en la vida. Entonces eso fue lo que más me hizo agarrarme a los estudios ahí. Porque, no sé, una forma también de rebeldía, de ir en contra de lo que dice tu padre también. O sea, tú crees que no soy capaz, pero te voy a Sí. demostrar que sí lo soy y ya verás cómo, además. Sí, entonces, como le digo, ya con lo que me dijo mi padre, ya le digo, la vocación fue totalmente desechada ahí para mí. Yo, bueno, ya esto, ya a un lado. Entonces, termino el colegio, o sea, ya había finalizado el pre ahí. Hago el último año de colegio que me falta y entro a estudiar medicina.
Entonces me metí a fondo, a tope ahí. Aún tenía ahí vida de iglesia y yo era catequista y era monaguillo, entonces digamos que ya iba entre semana e iba a dar catequesis. Pero ya al finalizar ese año, por mis estudios, yo dejé de hacerlo. Y entonces al siguiente año yo decía, ya aquí ya nada me ata. Y yo no quería que nada me ate porque yo quería estudiar más. Vale. Porque yo veía que necesitaba estudiar más por eso mismo, porque también me recordaba lo que mi padre me había dicho. Yo siempre decía, tengo que ser el mejor de aquí, o por lo menos uno de los mejores. Entonces me pongo a estudiar. Ya al finalizar ese segundo año que llevo estudiando ahí en la universidad, ya me consumí ahí. Ya comencé a alejarme de la misa diaria, me alejé de las reuniones del grupo juvenil, de todo. Y llegué hasta pensar que la misa dominical es un desperdicio de tiempo, que puedo usar ese tiempo para estudiar, ¿sabes? Yo ni dormía entre semana, yo dormía creo que 2 o 3 horas al día por querer estudiar más. Porque como el horario de medicina es prácticamente de 7 a 7, el resto del tiempo que te queda es o duermes o estudias. Ya. Pero yo me daba cuenta, me sentía vacío en la universidad, no voy a negarlo, y igual todos los años estaba ese Bichito. bichito de la vocación que me tocaba. ¿Cómo te Porque mantenías? Porque, a ver, durmiendo 2, 3 horas diarias, estudiando como, vamos, devorando el libro y sintiéndote en cierto modo un poco mal, un poco vacío, ¿cómo te mantenías? ¿De dónde sacabas la fuerza para levantarte por la mañana e ir a las 7 de la mañana a la facultad, a seguir el día a día? pues creo que era simplemente orgullo, ¿sabes? Era egoísmo completo, yo le digo, yo veía que era egoísmo lo que hacía. Simplemente quiero ser el mejor, quiero demostrar a mi padre que ¿Que se ha valgo? equivocado y quiero darle una alegría a mi mamá, así. Pero cuando me ponía sincero con Dios, ahí me destrozaba. Pero gracias a esos toques que me daba el Señor ahí, ese bichito de la vocación, es que también, digamos que de una manera me mantuve en línea, digamos que recordando la vocación. Cada año que pasaba en la universidad que yo estaba, hubo, digamos que alguna fecha, un tiempo que el Señor realmente me hacía sentir fatal, así, fatal, fatal. Que no entendía mi razón de estar ahí, ¿sabes? En la universidad. Y como la catedral estaba cerca de la universidad, yo me iba a ir ahí al Santísimo, porque tenía una necesidad de realmente ser sincero con el Señor que ¿Qué te no... podía? Sí. Entonces yo cuando iba allá le decía al Señor, Señor, pero cuando me sinceraba, que era muy pocas veces y hasta me olvidaba cuando que lo hacía después. Señor, si esto no es lo mío, aunque yo sabía que no era lo mío, pero bueno, aún Pero ya había... que me lo confirme. porque había egoísmo, igual de todas maneras necesitaba un poco de ayuda. Si esto no es lo mío, dame señales para saber que esto no es lo mío. Había señales. Cada año que me matriculaba siempre tenía problemas en la universidad. Cuando me iba a matricular el primer año de medicina, me habían dicho que le había mentido a mi madre que no había pasado el pre de medicina. Es que eso es normal normalmente en la universidad, que jóvenes engañan a sus padres diciendo que ha pasado la prueba para entrar a la universidad y es mentira. ¿Pero no lo habías pasado? Sí, lo pasé. Ah, Y ya, ese fue. La vida del segundo año, me habían dicho que yo no había aprobado 2 materias. Y voy a preguntar y me dicen que 2 profesores no me habían puesto asistencia. Me habían puesto la nota, pero no la asistencia. Y otra vez al siguiente año, era que me iba a matricular y, bueno, estaba normal el curso. Estaba en tercer año, en segundo año. Y a mediados de segundo año, más o menos, un profesor me dice que tengo que ver mis notas, mis notas porque él ve una inconstancia ahí. Pero
yo no le hice caso, porque no había hecho nada malo todavía, estaba todo bien. Y cuando ya estoy al final de ese año, voy a ver mis notas para saber cuánto necesito sacar, porque ahí está dividido en primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y examen final. Y el examen final es el 40% de la nota del año. Entonces, para saber cuánto tengo que sacar en el examen final, siempre voy a secretaría a ver cuánto tengo de acumulado entre esos 3 parciales. Vale. Voy a la secretaría y me dicen que estoy quedado de año en todas las materias, así sea que haga el examen de final. Y eso me derrumbó, pero digo, imposible, así es imposible. Y averiguando, era que todas las notas de todas las materias, excepto una, habían desaparecido, pero del primer parcial. O sea que son 20 puntos fuera de cada materia. Y eso no era muy normal, claro. No. Vale. Bueno, entonces, digamos que me sentí mal, ya no podía hacer nada. Le conté a mi madre y a mi familia eso. No me creyeron, creía que estuve haciendo el tonto todo el año y que me había quedado año de verdad. Me llegó el tiempo hasta de matricularme al siguiente año, no pude por ese mismo problema. Entonces, mi madre, digamos que llegamos a la parte incómoda de ahí. Bueno, me tocó pedir las notas a todos los profesores, me dijeron que no había forma de arreglar eso más que pedir la nota de ese parcial a los profesores. Entonces, los profesores, bueno, hubo uno malo, otro bueno, pero bueno, logré arreglar más o menos eso. Me voy a matricular al siguiente año y ahí ya viene el problema. Cuando me matriculé al siguiente año, como digo, cada año iba a decir la oración al Señor. Como le digo, me tocaba el hechito, una vez al año me sinceraba nada más con el Señor. Llegó al momento de que me dijeron, usted no es estudiante de esta facultad, no nos engañe. Así me dijo la secretaria. Yo, ¿en serio? Llevo años aquí. Y me dice que no he estudiado aquí, es imposible, le digo. Y me dice, no, usted no consta en el sistema de la universidad, usted no está como estudiante de medicina. Eso realmente me mató, me mató. Pero bueno, antes de eso, la última vez que había ido a hacer oración en la catedral, digamos que había cambiado un poco lo que decía, que era, yo le dije, Señor, digamos que me sinceré más porque ahí yo lloré, voy a decirlo, lloré ese día. Si realmente esto no es lo mío, sáqueme de aquí porque yo sé que yo no voy a salir de aquí. Digo, llego a matricularme, me dicen que me pasó esto y digamos que intenté hacer todo lo posible y llegaron a decirme que simplemente te esperas un año más y ya está, no hay solución. Espérate un año, me dijeron, y yo estaba con coraje, claro, pero no había manera ya, o sea, no había manera. Simplemente tenía que olvidarme de la universidad ese año. Y bueno, le conté a mi madre se enojó un poco, pero bueno, no había manera. Mi mamá fue allá, averiguó y todo eso y no, es verdad, era verdad. Y ahí ya estaba yo totalmente alejado de la iglesia. Yo iba a los misales los domingos era porque mi madre me obligaba, porque mi mamá hasta ella estaba nerviosa, porque ella recordaba cuando yo iba a misa todos los días. Entonces, ella me lo decía, de vez en cuando me lo decía, Andrés, tú ya ni quieres ir a misa los domingos. Entonces, digamos que por eso no falté a misa los domingos, porque ella me obligaba. Pero si no, ya hubiera dejado de ir a misa los domingos también. Entonces, pero igual yo ya me había alejado de la iglesia en ese tiempo cuando ya salí de la universidad. Y justamente en ese tiempo, en esa temporada, llegan los siervos a la parroquia. Pero mi hermano me fue a avisar, Andrés, hoy día le dan la bienvenida a los siervos, a los nuevos sacerdotes, aún no sabíamos que eran siervos. Y yo le dije, bueno, que vengan, está bien, los veré el domingo, era un viernes. Entonces me dice, ven, vamos, que le van a hacer una fiesta de bienvenida y todo eso.
como él era el coro, él tenía que ir a la misa. Y dice, yo no voy. Me dice, vente. Entonces se fue a la iglesia por el bichito de la curiosidad. me dio ganas de ir, pero yo decía, bueno, voy, pero no voy a la hora de la misa. Como igual yo ya sabía el horario de la misa ahí en la iglesia, yo ahí más o menos hice la idea y me fui después de misa. Llego, no, es verdad, yo no quería encontrarme con nadie porque yo no me sentía, digamos que, con confianza con nadie de los chicos de la iglesia. Había perdido mi vida parroquial y de paso que si me preguntan de la universidad no quería decir nada a nadie porque estaba todavía a tope en mi cabeza con eso, porque estaba con coraje. Y bueno, lo que no quería pasa siempre, como dicen la ley Murphy aquí. Y mi mamá, mis amigos se acercan, me preguntan sobre la universidad y me sentí incómodo. Y también es que también no quería toparme con ningún sacerdote. Bueno, Como que no me vean. que no vean, sí. Entro en un lado, hay 2 puertas en un solo lado. Una que está cerca del altar y otra que está más hacia la nave de la iglesia. Entonces yo voy entrando por la puerta por la nave de la iglesia y veo que un sacerdote entra por la puerta cerca del altar. Mucho socorro. Y yo decía, bueno, que no se me acerque y ya está, ¿sabes? ¡Soy invisible! Y se me acerca y me dice el sacerdote que... lo primero que me dice, ¿qué tal, chaval? Esa palabra no la conocía, pero bueno, me hacía más o menos la idea de que era ¿qué tal, joven? ¿Qué tal, chico? No sé. Y me preguntó sobre si soy de la parroquia, si soy en un grupo. Bueno, le dije la verdad que no estaba en ningún grupo actualmente, pero sí pertenecía. Y ahí me preguntó algo que no quería que en mi vida me pregunten. Bueno, en ese momento no quería que me pregunten porque, bueno, si no me hubiera preguntado, no me hubiera ayudado. Era ¿qué tal mi vida de oración? Tú fatal. Una farsa, oiga. Entonces yo le dije que lo único que hacía, y era por costumbre familiar, bueno, más que nada, porque desde niño mi mamá me enseñó eso, es a rezar por las noches un Padre Nuestro y una Ave María y el ángel la guarda, y ya está. Pero de ahí cuando me pregunto, ¿cuántos años haces eso? Yo, desde niño, me sentí un poco, no lo veía mal, ¿sabes? En el ámbito que yo andaba, creo que estaba bien. Y cuando me dice que un niño come lo de un niño y un adulto lo de un adulto, eso literalmente, no en serio, eso para mí fue como, literalmente, así le digo, como una daga en el corazón. Fue como que me hubiera apuñalado de frente el padre ahí. Me daba ganas de echarme a llorar en ese momento, aunque no iba a hacerlo frente al sacerdote. Me lo tragué, pero en ese momento me sentí fatal, digo. Realmente me di cuenta de hasta dónde había llegado por rechazar la vocación del Señor. Realmente era por rechazar su vocación, lo rechacé a Él prácticamente. ¿Qué sucede después, Andrés? ¿Qué pasa después de que ese siervo te encara y tú sientes el hachazo de Dios ahí en plan... Pues comencé a enderezar el camino. Como tenía mucho tiempo libre, entonces comencé a ir a misa diaria. O sea, yo lo que quería hacer, lo primero era recobrar todo lo que había dejado. Porque eso es lo primero que vi, que había realmente abandonado lo que es un tesoro. Y bueno, después de eso, en ese tiempo me tocó, digamos que el padre Kevin fue mi guía espiritual. Entré como joven del hogar de la madre. Le tenía miedo a los compromisos del hogar. O sea, yo sabía que el Señor quería eso, ¿sabes? Pero el orgullo en tu vida es peculiar, ¿eh? Meca. Yo sé que el Señor quería que entre al hogar, pero como joven al comienzo, pero quería que entre. Pero realmente el compromiso es una palabra fuerte. No sé, hay que realmente
Comprometerse. Comprometerse, sí, es darse, realmente es darse, porque ahí uno se da cuenta que quién se da y quién no se da, ¿sabes? Cuando uno se compromete, hace un compromiso. Entonces, bueno, después del hermano Kevin ahí ¿Pinchando? luchando, mejor dicho, él sufriéndolo, pues acepté entrar al hogar y ahí ya le conté que yo tenía dudas vocacionales. Él me ayudó a discernir también si era diocesano o religioso. Y él me ayudó, digamos que yo ya vi que era religioso y bueno. Bueno, ¿y estás aquí? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues soy candidato del Hogar de la Madre y si Dios quiere dentro de poco entraré al novicio. Y pues estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, simplemente. Pero feliz. Sí, sí. Feliz dando tu vida al Señor. Sí, aquí realmente he aprendido lo que, digamos, que veía en los siervos, que a pesar del cansancio, de cualquier cosa que hagas, realmente uno está alegre, ¿sabes? O así uno muestra un rostro cansado, pero realmente dentro de uno sabe que todo lo que haces vale la pena, todo te llena. Realmente, no lo voy a negar, es todo lo contrario de lo que sentía en la universidad. Lo que veía ahí, que a pesar de que tenía buenas notas, me defendía, no me sentía ahí, ¿sabes? Estaba como que... Era como estar en un desierto ahí. Mucha gente, pero un desierto. Y cada uno encima su bola. Sí. Sí, qué soledad, ¿eh? Uf. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. No. Gracias por hacernos partícipes de tu conversión y de tu por fin sí a Dios. Amigos, pues a ver, estudiar está fenomenal. Ahora nos dé la neura de que, claro, yo voy a seguir a Dios y voy a dejar de estudiar y lo voy a dejar todo por ahí tirado. No. Lo que realmente nos hace daño es cuando nos alejamos del plan de Dios. Dios tiene un plan para todos nosotros y cuando nosotros echamos patas y nos centramos en otros dioses, léase el estudio, léase las drogas, léase el alcohol, léase la vida mundana, léase otras cuestiones que vamos viendo en todos estos programas, ahí es cuando tenemos un vacío increíble que nada ni nadie puede llenar a no ser que sea Dios. Entonces, Dios tiene un plan para vosotros, seguid ese plan, no os alejéis de ello porque si no, horror, todo muy chungo. Gracias por estar ahí.